Vamos a hablar con Miriam Bregman, que es diputada nacional por el Frente de Izquierda, que siempre es una palabra con la que nos gusta tener porque podemos charlar y aún en el disenso. Hola Miriam, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, te quería preguntar primero en el contexto internacional, y más allá de lo que significa la figura de Bolsonaro, que todos sabemos, es esta suerte de caos institucional que vive Brasil, con un hombre que ayer, existía, por ejemplo, la posibilidad que reconociera la derrota, se calmaran las cosas, y sin embargo ha generado esa suerte de vacío, apoyado en distintos sectores, pero que regionalmente no tiene casi ningún sustento, porque hasta dirigentes de centro derecha o derecha dicen, no, bueno, perdió, o los Estados Unidos, o la unión conceptual de Putin y la Unión Europea en apoyar a Lula. ¿Cómo ves? Sí, la verdad que es eso, es una situación compleja, no terminó de reconocer la derrota, ayer fue lo suficientemente ambiguo como para que sus seguidores también siguieran reclamando en la calle. Hubo algunos sectores de trabajadores que salieron también a enfrentar algunas movilizaciones, que salieron a enfrentar estas movilizaciones, centralmente de camioneros trabajadores que salieron a enfrentar las movilizaciones de camioneros que reclamaban la intervención militar a favor de Bolsonaro, pero es verdad que tuvo mucho peso lo que vos decías, que no tiene, el contexto internacional no lo ayudó, ¿no? Desde Biden a la Unión Europea, pasando por los demás líderes de la región, no apoyaron esta idea de Bolsonaro, que es muy parecido a lo que hizo Trump. Claro. Jugó un poco con aquello que hizo Trump, claro, de desconocer la derrota en su momento y de alentar acciones reclamando que las elecciones no eran válidas. Ahora, Miriam, a veces hay mucha confusión con algunos temas porque la verdad que la política tiene un entramado de acuerdos. Aquí Lula terminó cerrando un acuerdo con Cardoso, que ha sido un oponente tradicional, que lo ha derrotado electoralmente al punto de llevar al hombre de Cardoso, uno de sus hombres fuertes, que también fue candidato en el pasado, Alckmin, como vicepresidente, y es el encargado de la transición. Entonces ayer alguien en un medio decía, el hombre del PT es Alckmin. Alckmin no es un hombre del PT, es un hombre circunstancialmente que se estableció en esta alianza para derrotar a Bolsonaro, porque si no, Bolsonaro ganaba. Mira, das en un clavo el más grande de la situación, en el eje de esta situación, porque ahora hay que discutir qué es lo que viene, ¿no? Las elecciones ya están, claro, pero qué es lo que viene. Queda un Bolsonaro fortalecido, con mucha presencia institucional, una derecha fuerte, y con un Lula que asumirá con una alianza también con sectores de la derecha, que ha hecho que en el último tiempo Lula también vaya girando su discurso. Esa fuerte campaña que hizo los últimos días contra el aborto, por ejemplo, tratando de seducir a sectores evangélicos, todo eso condiciona el futuro gobierno de Lula, y yo creo que, yo por lo menos lo pensaba más en lo que ocurre o ha ocurrido en la región en los últimos años. Alían a sectores de la derecha, generan expectativas en que se puede revertir las reformas antiobreras, antipopulares, las reformas jubilatorias, laborales que dejan los gobiernos neoliberales, pero el sistema de alianzas con el que llegan al poder impiden pensar cualquier tipo de reversión de todo eso. Y yo creo que con el gobierno de Lula estamos en ese punto también, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno de Lula a partir de las alianzas con las que llegó al poder, con el discurso y la ideología que promovió para llegar al poder? Y creo que queda una sola respuesta, que todo dependerá de la capacidad de movilización de las masas, del pueblo trabajador de Brasil, para que se reviertan alguna de esas reformas que deja el gobierno de Temer y el gobierno de Bolsonaro, porque la verdad a mí no me genera ninguna confianza esa política de alianzas que hizo Lula. Le permitió ganar en forma ajustada, pero ganó, pero ahora tiene que gobernar con esa alianza. Miriam, ahora yendo al terreno local y también relacionado con todo lo regional, porque algunos decían, bueno, un triunfo de Bolsonaro, yo mismo acá lo decía, implicaba, a mi modo de ver, que iba a haber una desinhibición total de las derechas y las ultraderechas, y lo que surgía como derecha iba a pasar definitivamente a constituir un voto de atracción cada vez más sesgado y cada vez más corrido al fundamentalismo. Ahora,
¿Vos crees que acá es inexorable que se imponga la derecha o hay tiempo para cambiar y que alguna otra alianza pueda derrotar, pese a todas estas peleas que tienen en el macrismo o el fenómeno de Milei, o todos estos se van a juntar y ese voto se va a concentrar? Mira, el tema es que hoy el que está haciendo un ajunte histórico, 25% en gasto real en el último año, es un gobierno que llegó diciendo que iba a llenar la heladera. Uh-huh. Entonces Argentina está en una situación, está una etapa más adelante, si querés, que la de Brasil, porque acá ya van 3 años de que se terminó el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno antipopular, antiobrero, y todo lo que le podamos decir, claramente de corte neoliberal. Pero lo que está pasando aquí es que el que está haciendo un ajuste descomunal es el gobierno que llegó para decir que terminaba con eso. Entonces, en Argentina se abre una discusión muy, muy profunda, porque ¿qué es enfrentar a la derecha? ¿Es que te haga el ajuste Massa y no el ministro de Juntos por el Cambio? ¿Qué es enfrentar a la derecha? Que el recorte en asignaciones sociales, en la asignación por hijo, lo haga el gobierno del Frente de Todos y no Juntos por el Cambio. ¿Eso es enfrentar a la derecha? Yo digo, a veces se dejan de lado estos temas y siempre hay un caballito de batalla que está muy bien y es importante, pero a mí me parece que es una segunda etapa, que es toda la discusión de un montón de otros derechos individuales, que está muy bien, pero que no terminan nunca de establecer una lucha contra la pobreza verdadera. Están los economistas que dicen, no, algunas cosas había que hacer, porque si no, no se puede, y qué sé yo. Siempre hay una razón para todo eso. Pero, digo, si seguimos así, ¿vos creés que la gente va a ir por otro camino? A la derecha más brutal, digo, no a la derecha esta de ajustes, o a la derecha inclusive de centro, que en algún momento. ¿Vos crees que hay un corrimiento de Macri brutal a esa derecha más a lo Bolsonaro? Hay un corrimiento hacia la derecha y hay una radicalización de la derecha que está representada por Milei, por Esper. Hay un corrimiento a la derecha de sectores como el de Macri, como el de Patricia Bullrich, pero hay un corrimiento a la derecha del Frente de Todos categórico. Eso es lo que no podemos dejar de mirar. Hay un corrimiento de la agenda. Si vos escuchás a la ministra de Trabajo, escuchás a Sergio Massa, han aceptado todos los dogmas neoliberales. Primero, lo dijo la ministra de Trabajo indicó que los salarios generan inflación en la discusión con camioneros, que tengan cuidado, que tienen que ser responsables porque los salarios son inflacionarios. Ese es el dogma de la derecha neoliberal desde hace 40 años. Sergio Massa dice, bueno, hay que ajustar, porque si no se ajusta no se sale para adelante. Segundo dogma de la derecha neoliberal. Entonces, creo que el grave problema que hay es que se están naturalizando los dogmas de la derecha recalcitrante, de la derecha neoliberal, en nombre de salir de esta situación. Y después se asustan porque crece la derecha. Mira, si vos adoptás todos los dogmas de la derecha, si vos no los enfrentás, si no lo demostrás que es mentira que los salarios sean inflacionarios, que en Argentina han caído los salarios de los 5 años últimos, han caído las jubilaciones y la inflación está más desatada que nunca. Que estamos hasta acá no es porque ha habido grandes medidas socialistas de los últimos 40 años, sino porque se ajustó, se pagó la deuda y se fugó capitales al exterior, es decir, pagando, fugando y endeudando, llegamos hasta acá, ajustando, llegamos hasta acá. Bueno, en realidad lo que estás haciendo es ocultando que estás tomando todas las medidas de la derecha en pos de enfrentar a la derecha. Yo creo que hoy el debate de la Argentina está instalado ahí. Después se puede edulcorar con distintas cuestiones, pero si vos vas a la esencia del programa económico de este gobierno, es un programa de derecha y adoptaron ideológicamente los dogmas de la derecha. Y en esto incluyo a todas las salas del Frente de Todos, porque todas las salas del Frente de Todos hace unos días votaron el presupuesto de ajuste. Entonces después vos no podés salir a decir por la radio, por la televisión, que Massa no sé qué. No. Cuando hay que levantar la manito y aprobar las medidas, la votan todos. Estás hablando de lo de Cristina y de lo que escribió respecto al aumento, por ejemplo, de la salud. Pero acá Fernando Cerolini... No solo, incluyo todas las salas del Frente de Todos. Ya sé que a todas, pero también destaco
que el caso de Cristina. Acá Sí, está, claro. Cerolini te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿Qué gracias. tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo lo que me estás contando me parece interesante, pero me queda una pregunta que es, ¿por qué justamente en este estado de cosas, en vez de desaparecer los Milei, que proponen todavía resolver la derecha con más derecha, ¿por qué crecen ellos igual o más que los sectores progresistas o la izquierda? Porque realmente a nivel, por lo menos, hay una corriente mundial, más allá que hay un montón de lugares donde empezaron a ganar otros sectores y que Inglaterra está desapareciendo el sector conservador, está destruyendo su base electoral así en manera rápida. Como mínimo tuvo un gran golpe, ¿no? Dijo que iba a hacer todo lo que dice Macri, haga lo que dice pero Giles, y acá 4 meses tuvieron duraron y Sí, dicen sí. que hoy están 30 puntos abajo si fueran una elección. Por eso, pero más allá de eso, ¿por qué está esta presencia de los Bolsonaro y todo este discurso radicalizado en todos lados? ¿Por qué no crece lo contrario? Porque con esta cuestión hay derecha y se resuelve con más derecha, tendría que la gente correrse para el otro lado y decimos queremos otra cosa. Pero no, un tipo como Milei crece y es raro. Entonces, ¿por qué crece? No, creo que los procesos sociales son muy complejos. Tampoco tengo la respuesta exacta, ¿no? Imagínate quién tiene en el mundo la respuesta exacta sobre eso. Sí tengo algunos elementos. Me parece que lo que hacen esos sectores es identificar a los que ya gobernaron, que es verdad que ya gobernaron todos, miralo en Argentina, distintas variantes del peronismo, radicalismo, macrismo, y la Argentina no para de hundirse hace 40 años con pequeños picos de recuperación, pero después se vuelve a caer y más profundo que antes. Pasaste de la dictadura para acá de 4 al 40% de pobreza, de 2,7 de desocupación, una desocupación que está recontradibujada, tomando todo el trabajo ultra precario como empleo verdadero. Entonces, creo que esas derechas crecen sobre los resentimientos que han provocado estos 40 años de neoliberalismo, porque enfrentan a eso y lo identifican como que esas son ideas de la izquierda, ideas progresistas. Vos fíjate, el discurso de Milei es decirle comunista a todo el mundo hasta la reta, o sea, tienden a identificar el fracaso de estos gobiernos que de socialistas, de izquierda, no tienen absolutamente nada. Nadie que mantenga las privatizaciones de Menem se puede decir de izquierda, nadie que mantenga la herencia de la dictadura, esa miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh, se puede decir de izquierda. Pero en el discurso, creo que ¿por qué crecen? Crecen sobre ese resentimiento, sobre esas desigualdades, sobre la bronca que crea que se usen banderas de la izquierda o del progresismo asociadas a políticas neoliberales como pagar la deuda. Creo que es un proceso bastante más complejo que coincido con vos que es la clave de analizar en el próximo periodo para desentrañarlo, para desenmascarar. Me encantaría tener tiempo para desenmascarar en los grandes medios de comunicación que le dan el espacio a Milei para que diga que dolarizando la economía nos salvamos, tener el mismo espacio para decir sos un mentiroso. ¿Con qué dólares vas a dolarizar? ¿Le está diciendo a usted, señor, señora, que para dolarizar le van a devaluar el salario un 4.000% porque si no los dólares que tiene Argentina no alcanzan? Bueno, también ahí tenemos una construcción y, como te decía antes, una concesión a las ideas de la derecha. Después no nos asustemos porque crezca. Miriam, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, por hablar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes porque verdaderamente es un espacio donde se pueden debatir un poco más, ideas un poco más profundas y siempre resulta muy interesante. Gracias. Miriam Gracias. Bregman con nosotros, diputada nacional. Nosotros.